Muy bien, vamos entonces, por favor, a Hechos capítulo 4. Es una lectura un poquito extensa, pero vamos a leerla toda porque luego solamente vamos a enfocarnos en algunos versículos de todo este pasaje de Hechos capítulo 4. Empezamos en el versículo 1, Pedro y Juan ante el concilio. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, mi tocayo, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oramos, mis hermanos. Buen Señor, Dios Todopoderoso, soberano Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana y queremos rogarte, buen Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra.
Gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora, por lo que hemos aprendido acerca de este tema de las persecuciones. Y te pido, Señor, que el tema que vamos a estar considerando hoy pueda ser de edificación, de ánimo, de aliento para nuestras vidas, al saber, Señor, cómo responder bíblicamente frente a las persecuciones que experimentamos como creyentes. Así que gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, nos has dado tu Espíritu que nos guía y nos dirige hacia toda la verdad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Rápidamente, la persecución es toda hostilidad que se desarrolla contra los creyentes por causa de su identificación con Cristo. Lo vimos el primer día de nuestra enseñanza. También vimos que la persecución es diversa, física, psicológica e incluso a través de los medios legales las autoridades persiguen a los creyentes. Vimos también que la persecución no es una sorpresa, no es algo que deba tomarnos como, me están persiguiendo, ¿por qué, Señor? Sino que es algo que el Señor Jesucristo ya nos había enseñado y de lo cual ya nos había advertido en la palabra del Señor. También vimos que la persecución es muy antigua, es presente, va a continuar en el futuro, pero también es temporal, no va a ser para siempre. Llegará el día cuando el Señor ponga fin a la maldad y juzgue la sangre de todos sus hijos, de aquellos que los oprimieron y los persiguieron. También vimos que es inevitable, ningún verdadero cristiano puede escapar de la persecución. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una bienaventuranza, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Es originada por Satanás. Toda persecución viene del maligno. Pero Satanás ejecuta la persecución a través de aquellas personas que están bajo su potestad. ¿Cómo domina Satanás sobre las personas que están bajo su potestad? Lo hace por medio del engaño, por medio de la mentira. Él es un homicida, él es mentiroso y padre de mentira. Y también dijimos que la verdadera razón por la cual los creyentes somos perseguidos es por causa de la verdad. Pero como anunciaba desde el principio, hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos responder. Ya tenemos, pienso, un contexto amplio, ¿cierto?, de lo que es la persecución. Hoy vamos a enfocarnos en cómo los creyentes debemos responder bíblicamente frente a la persecución. Y el primer punto, para entrar de una vez en materia, porque hoy tenemos bastantes temas que cubrir, es que debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Para enfrentar apropiadamente la persecución, debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Fíjense en el pasaje que acabamos de leer en Hechos 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, todas esas personas que se mencionan ahí, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? La palabra de Dios es muy precisa, ¿cierto? Y esta observación que la palabra de Dios hace aquí no es por casualidad, es porque es algo importante. Dios quiere que prestemos atención a este punto en particular. Estos líderes religiosos están resentidos con estos hombres, porque ellos han dicho que Jesucristo es el Señor y Salvador, y en el nombre de Jesús aquel paralítico que estaba en la puerta del templo había sido levantado. Ellos vienen contra los discípulos con fuerza, arremeten contra ellos, los ponen en la prisión, otra vez están resentidos, están muy molestos, están muy enojados. Pero Pedro y Juan, a diferencia de estos hombres llenos de ira por lo que está pasando, Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo. Todos sabemos, ¿cierto?, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Significa que somos guiados, que somos controlados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo a la hora de enfrentar debidamente las persecuciones? Número 1, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para proclamar la verdad con fidelidad. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13, acerca del Espíritu Santo. Cuando Él venga,
el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad. Si hemos dicho que nuestra batalla es por la mentira y que nosotros somos portadores de la verdad y debemos ponerla en alto, entonces necesitamos al Espíritu de verdad para que nos guíe y para que nos dirija en ese camino. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. Y un pasaje más, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que los discípulos están ahí frente a estos hombres que están enojados contra ellos. Y estos hombres están llenos del Espíritu Santo y están capacitados por el Espíritu Santo para compartir la verdad acerca de Jesucristo, proclamando que Jesucristo es el Señor. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde ya podemos apreciarlo en estas palabras. Pero no solamente necesitamos el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo para proclamar la verdad, sino que también necesitamos al Espíritu Santo para poder mostrar el fruto del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El punto, mis hermanos, es que mientras padecemos persecución, nosotros los creyentes no debemos responder frente a los que persiguen y oprimen a los cristianos con las herramientas de la carne, ¿cierto? Con las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Iras, enojos, disensiones, pleitos, griterías, maldiciones, ¿cierto? No podemos responder a las personas de esa manera. Quizá uno podría decir, pero es que se lo merecen, ¿cierto? Pero no podemos responder a las personas de esa manera, sino que nosotros somos llamados por Dios a responder en el Espíritu a las personas que están oprimiendo. No somos llamados a usar la violencia contra las personas. Y si no, preguntémoselo a Pedro, ¿cierto? Que es de hecho el ejemplo que tenemos aquí en este pasaje. Vienen los líderes religiosos, vienen los soldados del sumo sacerdote, los guardias del sumo sacerdote, a apresar a Jesús. Y Pedro, mientras Jesús se entrega voluntariamente, porque él tiene un plan de entregar su vida para rescatarnos, Pedro saca un cuchillo o una espada, ¿cierto? Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo le dice, Pedro, detente, ¿cierto? Guarda esa cosa, no la necesitamos. Porque los que a espada hieren, a espada también serán heridos. Entonces, viene Jesús y a ese enemigo, en el sentido, entre comillas, enemigo, porque recordemos también que hemos hablado acerca de que nuestro verdadero adversario es otro, pero ese enemigo en apariencia, viene Jesús y restaura su oreja, ¿cierto? Y le sana de esa herida que le había causado uno de sus discípulos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros enfrentamos la persecución, no debemos hacerlo otra vez con violencia, con actitudes groseras, desafiantes contra nuestros perseguidores, porque ninguna de estas cosas refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y mediante ninguna de estas cosas transmitimos la gloria del Señor, o traemos gloria al nombre del Señor. Recordemos que la palabra del Señor dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que no podemos responder a las personas en la carne. Debemos responder a las personas guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Así que cuando yo muestro amor a mis perseguidores, cuando yo muestro, amor es uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto? O es parte del fruto del Espíritu. Cuando yo muestro gozo a mis perseguidores, ¿saben, hermanos? Yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, me estoy sujetando al ejemplo de Cristo, no estoy pagando mal por mal a aquellos que me están haciendo daño, antes estoy bendiciendo a los que me persiguen. Hay una historia en la Biblia en que nosotros podemos ver ese ejemplo muy palpable. Está en Hechos capítulo 16. No lo vamos a leer,
yo se los digo para que ustedes lo puedan repasar cuando estén en sus hogares. Pero voy a resumir un poco la historia que encontramos allí. Pablo y Silas están predicando en la ciudad de Filipo. Ellos son apresados, son azotados con varas y luego metidos en lo profundo de una cárcel y son puestos en cadenas. En ese momento, las reacciones humanas pueden ser muchas, ¿cierto? Pablo y Silas pudieron haberse enojado, pudieron haber peleado contra los opresores, pudieron haber incluso insultado a las personas que los estaban metiendo en esa situación, pero Pablo y Silas escogieron el camino de Jesús. Escogieron mirar a Jesús, mirar el ejemplo del Señor e imitarlo y reflejar el carácter del Señor Jesucristo en estas circunstancias. ¿Qué hacían Pablo y Silas mientras estaban en esa putrefacta y mugrienta celda? Oraban y cantaban, ¿cierto? Oraban y cantaban. Ahora, mis hermanos, ¿qué hace usted cuando está siendo perseguido, rechazado por causa de su fe en Cristo? ¿Ora usted por los que lo están persiguiendo? ¿Se va a su casa y canta alabanzas al Señor? Dice, gloria a Dios porque me ha permitido pasar por estas circunstancias y experimentarlas. El punto es que Pablo está mostrando el fruto del Espíritu, está lleno de gozo bajo estas circunstancias tan complicadas. Pero luego nos sigue diciendo la historia que mientras ellos oraban y cantaban y que los presos estaban escuchando lo que sucedía allí en la celda, imagínense esos otros presos allá también molestos quizás, ¿cierto? Resignados o tristes, y escuchan por allá una melodía. Ahora, yo no sé si Pablo y Silas cantaban bien. De pronto, si fuera él que estuviera cantando en ese momento, los presos hubiesen dicho, ¡ah, que se calle! Pero supongamos que Pablo y Silas cantaban muy bien, ¿cierto? Pero más que eso, más que la linda voz, es la actitud de gozo que proviene de sus corazones, ¿verdad? No perdamos de vista eso, es el gozo, el fruto del Espíritu Santo. Pero los presos están oyendo. Tiembla la prisión, tiembla el lugar donde ellos están, las puertas se abren y las cadenas se caen de sus manos y sus pies. ¿Qué haría uno en una circunstancia semejante? ¿Cierto? A correr. Superman se toca a toda velocidad. Pero saben, Pablo y Silas no hicieron eso. Permanecieron en prisión e incluso quizás retuvieron o quizás los presos no tuvieron el impulso de escapar, pero finalmente todos estaban ahí, los otros presos y también Pablo y Silas. Y luego viene este hombre, el carcelero, que intenta quitarse la vida. Toma su espada. En el contexto romano, si ellos perdían a los prisioneros, tenían que quitarse la vida. Era su vida por la vida de aquellos que habían sido encomendados bajo su cuidado. Este hombre va a intentar quitarse la vida. Y Pablo, ¿qué pudo haber dicho? Este fue uno de los que nos oprimieron, ¿cierto? Tiene su merecido, se mata. Eso fue lo que pudo haber dicho. Pero evidentemente, eso no fue lo que Pablo hizo, sino que todo lo contrario, detiene la mano de este hombre, le dice, no te hagas daño, porque todos nosotros estamos aquí. Ese ejemplo de Pablo, el gozo que este hombre manifestó y otros frutos del Espíritu que también podíamos identificar allí, pero también el amor hacia este hombre que le había oprimido, generaron un impacto tal en la vida de Pablo, en la vida del carcelero, que este hombre finalmente pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, después de haber mostrado amor y bondad a este hombre, pudo compartirle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la primera forma como nosotros respondemos a las persecuciones es siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de verdad, pero Él también nos da un fruto que glorifica a Dios. Nos guía a mostrar amor, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, todas esas buenas características que se mencionan allí. ¿Cómo más respondemos nosotros frente a las persecuciones? Debemos dar razón de nuestra fe a nuestros perseguidores. Aquí volvemos al pasaje que tenemos para revisar, que es Hechos capítulo 4.
Y vamos a mirar lo que Pedro y Juan dicen o comparten con estos hombres que los tienen allí delante de ellos en el concilio. Recuerden que ellos habían sido puestos presos, ya luego son sacados, son traídos al Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín está reunido y ellos se encuentran en el centro siendo interrogados por estos líderes del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que Pedro y Juan responden? ¿Cómo es que ellos dan razón de su fe, de su esperanza, de sus convicciones, de la verdad delante de estos hombres? Vamos a mirar los versículos 8 en adelante. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense que el tono de Pedro y Juan en este caso es un tono respetuoso, ¿cierto?, ante las autoridades que están delante de él. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero lo primero que ellos hacen es explicarles a los líderes religiosos que la sanidad del cojo no había sido hecha por ninguna virtud que ellos tuvieran como seres humanos, sino que había sido hecha por el nombre del Señor Jesucristo. Ellos continúan declarando valientemente que fueron esos mismos líderes religiosos que están delante, que los están interrogando a ellos, los que amenazaron y finalmente llevaron a la condenación de la muerte en la cruz a Jesús. Líderes religiosos, este Jesús ha sido el que ha levantado a este hombre de su condición. Pero también le dicen, miren, ustedes fueron los que mataron al Señor. Pero también, además de declararles acerca de la muerte de Jesús, también les habla acerca de su resurrección. Pero no se queda solamente en el sufrimiento, sino que dice, miren, ese Jesús también se levantó entre los muertos y nosotros somos testigos de estas cosas que estamos hablando. Nosotros somos testigos de que Jesús vive. Y también le dijeron a estos hombres que el único medio de salvación es Jesucristo. Fíjense en los versículos siguientes. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo ha puesto como una piedra preciosa que encabeza esa nueva edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que estos hombres no solamente no se dejaron intimidar, no permitieron que los callaran, sino que delante de estos hombres que están enojados y furiosos porque ellos están hablando del nombre de Jesús, Pedro y Juan insisten en proclamar quién es Jesucristo. No se callaron, sino insistieron en proclamar el nombre de Jesús delante de ellos. E incluso cuando estos hombres los intimidaron para que no siguieran hablando y los amenazaron para que ellos no siguieran predicando acerca de Jesús, Pedro y Juan se mantuvieron valientemente en su posición y respondieron valientemente a los líderes religiosos en el versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es verdad y no podemos callarnos la verdad de nuestro Dios. Así que ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Ustedes pueden amenazarnos, ustedes pueden intentar intimidarnos, pero nosotros vamos a seguir proclamando que Jesucristo es el Señor y vamos a seguir proclamando que Jesucristo vive. Recordemos, mis hermanos, que una de las cosas que Satanás intenta hacer es impedir que la verdad sea comunicada. Y la persecución tiene eso como objetivo, que nosotros nos amedrentemos, que nosotros nos escondamos, que nosotros nos callemos, que nosotros nos ocultemos por allá debajo de una roca o que nos convirtamos en cristianos de la secreta, ¿cierto? Que no le pueden decir a nadie que son cristianos, ¿cierto? Somos cristianos pero a escondidas. Evidentemente hay ocasiones en las que tenemos que ser prudentes y protegernos y resguardarnos de la amenaza de la persecución.
si es que lo amerita, pero no callar el mensaje que nos ha sido entregado de parte del Señor. Debemos proclamar con valentía que Jesucristo vive y que Él es Señor y Salvador de todos los hombres y que eventualmente Él vendrá a la tierra para traer su reino de justicia y paz. Así que, mis hermanos, fíjense cómo Pedro y Juan, a través de lo que nosotros estamos leyendo en esta historia, nos están dando a nosotros un claro ejemplo de cómo nosotros debemos dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Esto fue durante los primeros años de la iglesia, ¿cierto? Durante el desarrollo inicial de la iglesia. Pero saben, pasados muchos años, cuando las iglesias se habían extendido por todo el imperio romano, el apóstol Pedro también habla acerca del tema de las persecuciones, enseñándole a los creyentes cómo ellos deben responder, dar razón de la esperanza que ellos tienen. Y aquí quisiera leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14, para que veamos cómo el apóstol Pedro, habla acerca de esta experiencia que él mismo experimentó y la manera como él mismo respondió en su momento frente a la persecución. 1 de Pedro 3:14. Fíjense lo que dice Pedro. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Yo creo que Pedro, mientras hablaba estas cosas, tenía en mente las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Tenía ahí en mente el sermón del monte. Ya estaba Pedro escribiendo su carta o dictándola a su escribano, y él estaba pensando en lo que Jesús había dicho. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. Pero Pedro lo escribe de esta manera. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Significa, no se espanten, no tengan miedo. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Significa, no se inquieten ni se dejen agitar en su corazón. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estas dos palabras son importantes. Mansedumbre es apacibilidad, humildad, dulzura. Qué interesante, ¿verdad? Que dentro de esta palabra mansedumbre está incluida incluso la palabra dulzura. Y es interesante, mis hermanos, porque otra vez nosotros podemos intentar responder en la carne, ¿cierto? ¿Ustedes por qué están predicando acerca de ese nombre? No queremos que sigan predicando acerca de ese nombre. Nosotros podemos enfurecernos, ¿cierto? Ponernos rojos como un tomate e insultar a los que están persiguiéndonos. Pero Pedro dice, respondan, presenten defensa con mansedumbre. No se alteren, no se asusten, no se alteren. Manténganse mansos. Ahora recordemos que, y es importante tener esto en cuenta, quizá lo recordamos ya, pero voy a insistir en eso, mansedumbre no es mensedumbre, ¿cierto? No es que nosotros somos débiles, ingenuos, tontos, ni nada de eso. Mansedumbre es fortaleza bajo la guía del Espíritu de Dios. Una persona muy fuerte, aún así puede ser una persona mansa, ¿cierto? Porque sus emociones, su carácter está controlado por el Espíritu Santo. Y por eso muestra apacibilidad, por eso muestra humildad, por eso muestra dulzura. Ahora imagínense que ustedes están siendo perseguidos y que esa persona furibunda está delante de ustedes ahí, ¿cierto? Enojada, furiosa y con ganas de hacer los pedacitos. Y que nosotros debamos responder frente a esas personas con apacibilidad, que debamos responder con humildad e incluso que debamos responder con dulzura. Yo no sé si eso les sale a ustedes así como les brota por los poros de la piel, pero generalmente en esos momentos la carne intenta manifestarse, ¿cierto? Pero debemos recordar el ejemplo de nuestro precioso Señor. Pero también fíjense lo que dice, irreverencia y, en otras palabras, respeto. Fíjense cómo Pedro le habló a estos líderes religiosos, líderes del pueblo de Israel, ¿cierto? Líderes del pueblo de Israel.
Incluso en ese contexto está tratando a esos magistrados, a esas autoridades, las está tratando de una manera respetuosa. Eso es parte de la actitud que debemos tener también como cristianos. El Señor nos manda a obedecer a las autoridades, excepto cuando las autoridades nos piden que neguemos el nombre de nuestro Señor. Eso pueden ser todas las autoridades que sean. Pueden haber sido puestas ahí por el Señor, pero nadie puede exigirnos a nosotros que nuestras bocas se cierren para no seguir proclamando la verdad de Dios por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos valientes, no nos dejemos amedrentar, no tengamos temor, no nos agitemos ni nos inquietemos, pero respondamos, presentemos defensa de nuestra fe con mansedumbre y respeto. Porque otra vez, mis hermanos, lo que queremos no es condenar a esas personas, incluso esos líderes religiosos que nos están oprimiendo. Lo que queremos es rescatar a las personas de la condenación en la cual ellos ya se encuentran. Un pasaje que ya habíamos leído y que creo que es un pasaje muy significativo dentro de esta enseñanza es 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Hermanos, yo creo que lo he leído tantas veces que ya me lo aprendí de memoria. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, benigno, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero fíjense en el objetivo, mansedumbre otra vez, pero fíjense en el objetivo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, mis hermanos, esa persona que nos está persiguiendo necesita urgentemente que nosotros la rescatemos del lazo del diablo en que esa persona se encuentra. Ahora, el texto dice claramente, por si quizás Dios le conceda, puede que esa persona finalmente crea en Jesús, puede que sí, como en el caso del carcelero, pero puede que no y vaya a la condenación. Esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros no hemos sido llamados ni para condenar ni para salvar. Nosotros hemos sido llamados para comunicar el mensaje de la verdad con la esperanza de que los ojos de estas personas se abran, sean abiertos por el Señor, que esa venda que Satanás tiene en sus ojos sea quitada y que estas personas por fin puedan ver la luz del Evangelio del Señor Jesucristo que quiere resplandecer en sus vidas. Así que, mis hermanos, debemos responder bajo la llenura del Espíritu Santo, pero también debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Otro punto más, debemos tener una buena conciencia. Cuando enfrentamos las persecuciones, mis hermanos, debemos responder a las persecuciones con una buena conciencia. Significa que la razón por la cual somos perseguidos no debe ser por algo malo que nosotros estemos haciendo o porque estemos actuando de una manera deshonesta. Porque no hay virtud en ese tipo de cosas. Si yo estoy siendo perseguido porque yo me estoy portando mal, porque yo estoy defraudando a mi prójimo, porque yo estoy robando, porque yo soy un malhechor, eso no tiene ningún sentido. Eso no es verdadera persecución, más bien es una persecución justa, porque las autoridades tienen todo el derecho, han sido establecidas por Dios, tienen toda la capacidad para perseguir al que hace lo malo. Pero si nosotros somos perseguidos mientras tenemos una limpia conciencia delante de Dios, es decir, somos perseguidos verdaderamente por el nombre de Cristo, porque estamos conociendo la verdad, viviendo en la verdad y compartiendo la verdad, entonces, mis hermanos, estamos respondiendo a las persecuciones de la forma que el Señor nos ha mostrado. Estamos siguiendo el camino de nuestro Dios. Otro más. Debemos responder a las persecuciones estando juntos. Debemos responder a las persecuciones estando juntos. Fíjense lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, después de que los amenazaron, listo, váyanse, ¿cierto? Pueden irse. Pero
mucho cuidado con seguir hablando de Jesús. Así que estos hombres salen de la cárcel, del interrogatorio del concilio, y lo primero que hacen es buscar la compañía del cuerpo de Cristo, ¿cierto? No van a ningún otro lugar. ¿A dónde se dirigen ellos? A su familia en Cristo Jesús. ¿Y por qué será que Pedro y Juan van directamente en busca de su familia en Cristo Jesús? Porque para eso ha sido puesta la familia en Cristo, para soportarnos, ¿cierto? Para brindar ese apoyo los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para consolarnos los unos a los otros, para curar las heridas los unos de los otros, para acompañarnos, para dar un abrazo, para fortalecernos, para animarnos, para que de esa forma nosotros podamos seguir adelante. Mis hermanos, si nosotros enfrentamos las persecuciones en solitario, créanme que va a ser algo muy difícil. Claro, quizá el Señor en su gracia pueda darnos la fuerza para enfrentarlas, y de hecho el Señor lo hace cuando la soledad, digámoslo así, cuando el estar solos en medio de una persecución es la única posibilidad que hay, ¿cierto? Porque si estamos presos, seguramente no hay una forma ahí de relacionarnos con otros creyentes. Pero salvo por esa circunstancia, nosotros debemos buscar la compañía de otros cristianos, porque cuando nosotros estamos juntos como cuerpo de Cristo, entonces podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y podemos compartir el peso de las persecuciones que nosotros estamos experimentando. Así que no las enfrentemos solos. Si alguien le ha rechazado, compártalo con su familia en Cristo y seguramente va a recibir el apoyo por medio de la oración, por medio de la palabra, para que usted pueda estar firme y perseverar y seguir adelante en medio de esa circunstancia que usted está experimentando por causa de su fe en Jesús. Entonces busquemos la compañía de la familia en Cristo. Un punto más, debemos orar, ¿cierto? Debemos orar. Yo creo que este ejemplo de la oración aquí, mis hermanos, es una de mis oraciones favoritas en la Biblia, ¿cierto? Una de mis oraciones favoritas. Ustedes ya saben eso. Mis hermanos, estos hombres se reúnen, ¿cierto? Están ahí juntos. ¿Y qué se ponen a hacer estos hombres? Bueno, ya Pedro y Juan compartieron, ¿cierto? Ustedes, les contaron lo que había sucedido ahí en medio del interrogatorio. Luego estos hombres también dicen que escucharon con atención. Fíjense en el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, ¿cierto? O sea, escucharon cuidadosamente, escucharon con atención lo que estaban compartiendo los apóstoles, Pedro y Juan. ¿Qué se pusieron entonces a hacer estos hombres allí en ese momento? ¿Cierto? A criticar, dice mi esposa acá, a criticar ese gobierno, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron. Ahora, yo no digo que no podamos evaluar los gobiernos, ¿no? Pero no se pusieron a criticar, no se pusieron a llorar, ahí, ¿cierto? A lamentarse, no se pusieron a pelear, ¿cierto? No salieron por ahí unos enojados y dijeron, pero ¿cómo se atreven a hacer esto, ¿cierto? Y salió uno con un machete y con una espada, ¿cierto? No salieron a hacer estas cosas. ¿Qué fue lo que estos hombres se pusieron a hacer en ese momento? Quizá para algunos la respuesta es obvia. Pues se pusieron a orar, ¿cierto? Pero aunque es obvia en el papel, no siempre es obvia en la realidad, ¿cierto? Porque a veces nosotros sí tenemos esas tendencias. Alguien me rechazó por mi fe en Cristo y de pronto llegamos a compartirlo y lo hacemos con amargura, ¿cierto? Ese miserable o ese desgraciado, no digo más, me detengo ahí, no digo más, dejémoslo de ese tamaño. Pero podemos llegar a simplemente expresar amargura y quizá también envenenar a los otros, ¿cierto? Con nuestra amargura. Y terminamos todos envenenados y proclamando una revolución contra los gobiernos de este mundo. Pero otra vez, no fue eso lo que estos hombres se pusieron a hacer allí, sino que el texto nos dice que habiendo ellos compartido y luego habiendo ellos escuchado, los que estaban ahí reunidos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, qué bonito, ¿cierto? Se reúnen,
Están ahí, ahora elevan juntos una oración delante del Señor. La palabra unánimes tiene que ver con un solo alma, tiene que ver con una identificación, ¿cierto? Hay unidad entre estas personas, comparten el mismo corazón, tienen el mismo sentir y oran juntos a Dios, seguramente guiados por una persona entre ellos, oran juntos a Dios para expresarle la situación que ha pasado y pedirle al Señor lo que vamos a ver también un poco a continuación. El mismo Pedro que está aquí, años más adelante, escribe las siguientes palabras que nos amplían y nos aclaran mucho más la razón por la que ellos toman este tipo de decisiones. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, ya teníamos una conversación interesante ahí con los jóvenes sobre ese aspecto de pedir a Dios o encomendar nuestras causas delante de Dios. No vemos aquí una actitud de venganza, ¿cierto? No es que Pedro está diciendo pídanle a Dios que se vengue de esas personas, como cuando los hijos del trueno dijeron: Señor, ¿por qué no oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿cierto? Lo que nosotros encontramos aquí es una entrega a Dios de los padecimientos y de las dificultades por las que estamos atravesando, con la confianza de que Dios se hará cargo de eso y lo hará de la manera correcta. Lo hará en su misericordia, pero también lo hará en su justicia. Pero no somos nosotros los llamados a tomar venganza por las persecuciones que nos vienen, sino que la venganza le pertenece única y exclusivamente al Señor. Más bien es una oración como la oración de Jesús, quien pudo encomendar a sus perseguidores ante Dios y el cual incluso en medio de una terrible agonía pudo decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos están siendo engañados por el maligno, están ciegos, perdónales este pecado. Así que, mis hermanos, oramos, pero oramos en el sentir de Cristo, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, que no respondió maldición con maldición, que no amenazaba, sino que encomendaba su causa delante de Dios, quien obra con justicia. A ver, ¿qué puntos llevamos? ¿Cómo respondemos frente a las persecuciones? Debemos responder en la llenura. Debemos, además, ¿qué? Dar razón de nuestra fe, ¿cierto? No tengan miedo, no se agiten, respondan con mansedumbre y reverencia a todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué diferente, ¿cierto? Es lo que el Señor Jesucristo nos pide a lo que el mundo esperaría que sucediera, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Tercer punto. Tener una buena conciencia. Tener una buena conciencia. No podemos responder a las persecuciones que estamos actuando mal, ¿cierto? Si somos perseguidos por causas realmente justas, porque somos unos bandidos. No hay ninguna virtud en eso. Más bien las autoridades tienen toda la potestad para perseguirnos, encarcelarnos y hacernos que paguemos por lo malo que estamos haciendo. Y finalmente, el número 4. Debemos responder a la persecución estando juntos. Bueno, el número 4, estando juntos. No lo hagamos solos, ¿cierto? Tenemos una familia en Cristo Jesús que nos apoya y que nos puede alentar para seguir adelante. Finalmente, orar unánimes. Debemos responder en. Ok, eso estaba dentro del primer punto, ¿cierto? De la llenura del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad y Él produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás aspectos de ese Espíritu. Muy bien, debemos responder a las persecuciones teniendo confianza en nuestro Dios. Vamos a mirar en qué consistió la oración de estos hombres. ¿Listos? Versículo 24 una vez más. Y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense lo primero que estos hombres tienen en cuenta en su oración. Cada palabra es importante. Ellos reconocen la omnipotencia de Dios. Mientras ellos están orando en medio de esa persecución y acoso que ellos están experimentando, ellos dicen: Señor, tú eres omnipotente, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿por qué es que estos hombres en un momento como ese reflexionan en la omnipotencia de Dios? Porque ellos saben, mis hermanos, que la razón por la que estas cosas están pasando en sus vidas no es porque Dios se ha descuidado, no es porque Dios no pueda rescatarlos, no es porque Dios no pueda librarlos de esas circunstancias, porque Dios tiene todo el poder para orar, para rescatarlos, si esa es su voluntad. Y ahí nosotros podemos recordar el ejemplo de los amigos de Daniel. Estos hombres están allá en Babilonia, están siendo amenazados por Nabucodonosor. Ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? Nabucodonosor hizo una estatua, dijo: tienen que adorarla. Estos hombres se pararon valientemente y dijeron: no lo vamos a hacer, porque nosotros creemos en el Señor, nuestro Dios, y no nos vamos a postrar delante de una imagen, por muy lujosa que esta imagen sea. Obviamente estoy parafraseando un poquito la historia. Pero luego Nabucodonosor, así como los líderes religiosos, se resintió, ¿cierto? Le tocaron por allá una fibra en su orgullo. Y este hombre dice: pues al horno de fuego, caliéntenlo 7 veces más y lancen a estos miserables hombres dentro de ese horno para que se quemen y ardan en él. ¿Y qué respondieron los amigos de Daniel? Rey, mira, nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede librarnos. Ahora, aunque Él no quiera hacerlo en esta ocasión, y Él considere que es pertinente que nosotros padezcamos este sufrimiento, incluso muramos en medio de ese horno de fuego, aún así nosotros no vamos a postrarnos ante la estatua que tú has levantado. Otra vez estoy parafraseando un poco las palabras, ¿sí? Pero ustedes conocen la historia. Así que, mis hermanos, lo primero que estos hombres traen a su mente es el poder de Dios. El poder de Dios en oración. ¿Por qué Pedro y Juan fueron amenazados allá si Dios es tan poderoso? Porque está dentro de la voluntad de Dios que eso suceda. Fue Dios quien permitió que sus discípulos amados pasaran por ese fuego de prueba y de persecución que ellos estaban experimentando allí. Fue Dios quien permitió que Pablo y Silas fueran encarcelados. Fue Dios quien permitió, además esto, versículo siguiente, que su Hijo fuese crucificado. Fíjense lo que dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ese es el Salmo número 2, que habla de la oposición de los reyes de la tierra al rey ungido por Dios, el Mesías. Y Pedro lo aplica a la situación que ellos están experimentando en ese momento, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando Jesús estuvo en ese momento tan terrible, Jesús no estuvo ahí porque fuera débil, porque fuera frágil, porque fuera incompetente para salvarse a sí mismo. Ni siquiera estuvo ahí porque estaba bajo la merced de estas autoridades terrenales que lo condenaron a muerte. Cuando Pilato le dijo a Jesús: tú no sabes que yo tengo el poder para librarte o para condenarte, Jesús con absoluta tranquilidad le dijo a Pilato: Pilato, tú no tienes ningún poder excepto el poder que te ha sido dado por mi Padre. Así que este sufrimiento del Hijo de Dios estaba dentro del plan de Dios. Era parte del propósito de Dios que su Hijo fuera a la cruz, porque a través del sufrimiento de Cristo Él traería salvación y redención para toda la humanidad que pusiera su confianza en Él. Así que estos hombres primero reconocen el poder de Dios, la omnipotencia divina.
pero estos hombres también están reconociendo la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control. Y si Él nos permite pasar por estas circunstancias, es porque Dios tiene un propósito, un plan. Y el plan y propósito de Dios son buenos. Así que ellos en ningún momento se sintieron ni desamparados, ni protegidos, ni se sintieron a la merced de estos líderes religiosos. Ellos sabían que estaban en las manos del Señor y que lo que estaban padeciendo era la perfecta voluntad de Dios para ellos bajo esas circunstancias en que se encontraban. Era la voluntad del Señor y estaba dentro de sus planes. Pero ¿cómo más oraron estos hombres? ¿Qué oraríamos nosotros en un momento en el que somos rechazados o perseguidos? Señor, por favor, que estas personas no me sigan persiguiendo. Señor, por favor, que el gobierno no siga implementando leyes contra los cristianos. Bueno, esa puede ser quizá una oración válida en algunos contextos. Pero saben, mis hermanos, la oración de estos hombres no fue por seguridad, no fue para que Dios quitara la prueba que ellos estaban pasando. La oración de estos hombres en este momento fue por valentía, por confianza, para seguir haciendo aquello que el Señor les había mandado hacer. Vamos a mirarlo en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Están encomendando la causa al que juzga con justicia. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué significa la palabra de nuevo? Significa hablar con franqueza, libertad o tener la valentía para hablar públicamente. Es como el sentido que esta palabra nos transmite. Franqueza o libertad para hablar. Valentía para hacerlo de una forma pública. Así que, mis hermanos, otra vez, estos hombres pidieron al Señor valentía, ¿cierto? Pidieron confianza, pidieron seguridad. No pidieron que los líderes religiosos dejaran de perseguirlos, pero dijeron: Señor, queremos que tú nos des confianza para seguir levantándonos y seguir diciendo que tú eres el Señor. Pidieron confianza y valor. Mis hermanos, ¿cuál es la reflexión de esto? Que cuando nosotros enfrentamos la persecución tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Quizá en nuestros impulsos humanos otra vez pueden venir a nuestra mente tantas ideas, tantas formas en las que nosotros podemos pensar que es válido responder frente a nuestros perseguidores. Pero, mis hermanos, tenemos que sujetarnos a la manera como Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado. Creo que hemos insistido bastante durante estas enseñanzas en eso, ¿verdad? El camino de la verdad, que es el camino del Señor, pero todas las otras distorsiones que nosotros encontramos. ¿Saben? No solamente son las ideologías que promueve allá el mundo, sino son los intentos de Satanás por engañarnos a nosotros también los creyentes, para que nosotros reaccionemos y respondamos de una manera que es indigna de nuestro Señor. Satanás nos va a decir: Él te hirió, hiérele tú también. No nos va a pedir que coloquemos la otra mejilla, sino que le rompamos la mejilla al otro. Él no nos va a pedir que, ustedes conocen, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Un dicho que se ha distorsionado además, porque la palabra de Dios es un principio de justicia judicial, pero los seres humanos lo toman como algo para tomar venganza, ¿cierto? Yo le saco un ojo al que me saca un ojo, o le arranco un diente al que me arranca un diente. Pero esa máxima no es acorde con el corazón del Señor Jesucristo. El corazón del Señor Jesucristo es: pon la otra mejilla, recorre la otra milla, ¿cierto? Recorre la otra milla. Ve con tu perseguidor y ámalo. Lava los pies de esa persona que te está hiriendo, que te está lastimando. Háblale con bondad, con amor, con gracia. Háblale la verdad. Proclama a Jesucristo delante de esas personas. Quizás esas personas se van a resentir como los líderes religiosos. Van a estar muy molestos, van a arremeter contra nosotros. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos un claro ejemplo en el Señor Jesucristo, quien siempre proclamó la verdad con fidelidad y con amor, que fue fiel a la palabra de Dios, que amó a los que le perseguían y que incluso oró por ellos.
e incluso mucho más allá todavía, entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar a aquellos que lo llevaron a esa misma muerte, que lo clavaron en esa cruz. Cristo entregó su vida por ellos. Pero ¿cómo voy yo entonces a entregar mi vida por aquellos que me persiguen? Realmente eso es un desafío contra todo concepto humano que nosotros podamos imaginar. Ese instinto de autopreservación no está en el camino del Señor Jesucristo. Más bien en el camino del Señor Jesucristo hay un instinto de autoentrega. Yo doy mi vida por aquellos que me persiguen, que me odian y que me aman. Y que me aborrecen, que me detestan. Y los voy a amar. Hermanos, eso es totalmente radical, totalmente opuesto a lo que este mundo hace con nosotros y a lo que este mundo nos enseña. Finalmente, mis hermanos, ¿cuál es el camino de Jesús? En resumidas cuentas, es el camino del amor. El camino de Jesús es el camino del amor. Pero este no es un amor blando y mentiroso, ¿cierto? O amor de sensibilidad, de emociones ahí delicadas y de sentimientos de ese tipo. Este es un amor que proclama la verdad con valentía, que defiende la verdad al costo que sea. Yo voy a proclamar que Jesucristo es el Señor, aunque eso me cueste la vida. El camino de Jesús es el camino del amor, es el camino de proclamar la verdad, es el camino de la oración, porque cuando él era perseguido encomendaba su causa al que juzga con justicia. Pero también es el camino de la confianza. Es decir, estamos en las manos de Dios. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es nuestro guardador. Y las pequeñas dificultades que pasamos en esta vida no son absolutamente nada en comparación con la gloria que Él nos tiene reservada en los cielos cuando nos reunamos con Él en la eternidad. Así que, mis hermanos, sigamos el camino de Jesús. Que el Señor les bendiga. Oramos.